Nuestro Señor. Gracias a todos por acompañarnos. Amadísimo Señor, bendito seas, te damos muchas gracias en esta noche por nuestras vidas y también por la vida de cada uno de nuestros hermanos, historiadores, teólogos, por tus siervos a lo largo de la historia, los profetas, tus discípulos y todos aquellos por medio de los cuales ha sido posible que la buena noticia de salvación llegue a nosotros el día de hoy, Señor. Te damos gracias y te suplico, por favor, Padre amado, que abras nuestras mentes y nuestros corazones al mensaje del día de hoy, Señor. Ayúdanos, por favor, para que sea claro y representativo en nuestras vidas. Te lo suplico, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues como nuestro hermano Alejandro el domingo pasado nos estuvo compartiendo, no hay un registro preciso, histórico, de la fecha en la cual el Señor Jesucristo se encarnó. Tenemos esta fecha y la guardamos por tradición, pero en realidad lo más importante no es la fecha, sino más bien el hecho de que Cristo se encarnó para morir por nuestros pecados. Dios prometió a su pueblo liberarlo y Dios también prometió a un rey eterno para que gobernara a su pueblo. Así encontramos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, versículo 16, que le dijo Dios a David: tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, tu trono quedará establecido para siempre. Dios dijo esto a David a través del profeta Natán. No obstante, esto no se cumplió por Salomón, ni tampoco por la descendencia. Entonces el pueblo de Israel estuvo esperando a que esta profecía se cumpliera, pero pasaron años hasta que finalmente una noche el Señor iba a cumplir esta promesa. Entonces, lo primero que Mateo nos quiere mostrar es que Jesucristo tiene el derecho a reinar porque su genealogía proviene de la realeza, y así empieza el Santo Evangelio según San Mateo. Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sera, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Hezrón, Hezrón padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Naasón, Naasón padre de Salmón, Salmón padre de Booz, cuya madre fue Rahab, Booz padre de Obed, cuya madre fue Ruth, Obed padre de Isaí, e Isaí padre del rey David. David fue padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Salomón padre de Roboán, Roboán padre de Abías, Abías padre de Asá, Asá padre de Josafat, Josafat padre de Jorán, Jorán padre de Usías, Usías padre de Jotán, Jotán padre de Acaz, Acaz padre de Ezequías, Ezequías padre de Manasés, Manasés padre de Amón, Amón padre de Josías, y Josías padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías fue el padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliaquín, Eliaquín padre de Azor, Azor padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquín, Aquín padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob, y Jacob fue padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo.
Así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David y 14 desde David hasta la deportación a Babilonia y 14 desde la deportación hasta el Cristo. ¿Por qué Mateo comienza así? Porque lo importante era tener la línea genealógica que le daba las credenciales, por decir de alguna manera, a Jesús como descendiente de David y también de Abraham. El árbol genealógico era muy importante ya que identificaba a una persona como parte de una tribu. También esto le permitía tener derechos sobre una cierta propiedad o una tierra. También era importante porque no cualquier persona podía ser sacerdote, sino que tenía que demostrar que en su línea genealógica venían de Aarón. Y nosotros podemos encontrar todo esto en el libro de Ruth, en el libro de Números, en Esdras. Y bueno, también vemos aquí que a Jesús se le llama el Cristo. Jesús llamado el Cristo, es decir, el escogido, el ungido. Y dentro de esta genealogía vamos a encontrar algunas cosas bien interesantes. Vemos que en la simiente de Jesús se mencionan a dos hombres. Mateo 1:1, ¿qué nos dice? Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Es interesante cómo el pueblo de Israel era se ufanaba mucho de estos dos personajes, hijo de Abraham. Los judíos continuamente decían, nosotros somos hijos de Abraham. En alguna ocasión el Señor Jesucristo les reprocha y les dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, no quisieran matarme, porque harían las obras de Abraham, pero su padre es el diablo, no Abraham. A Abraham con todo, y que aún es reconocido por el mismo Señor Jesucristo como un hombre justo, no fue de ninguna manera un hombre perfecto. Abraham fue un hombre pecador. Y se nos menciona aquí a otro segundo hombre, a David. Nuevamente el pueblo de Israel reconocía y uno de sus grandes héroes era David. David, el rey de Israel. David, el dulce cantor de Israel. David, el que llevó al pueblo de Israel a su auge como cultura. David, el que puso todo el cimiento, toda la base para que posteriormente su hijo Salomón fuera el hombre más rico y poderoso del mundo. David, el rey David, pero un hombre pecador. De todos los mandamientos, de los 300 y tantos mandamientos que Dios da y que se encuentran registrados en el libro del Éxodo, hay 10 que son la base de todos los demás. El decálogo, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Y cuando nosotros estudiamos la historia de David en el segundo libro de Samuel, nos encontramos que de esos 10 mandamientos, David por lo menos quebranta la mitad. Así es David. Un hombre que mintió, cometió adulterio, mandó a matar a un hombre y era polígamo. Un héroe de Israel. David no guió perfectamente a sus hijos. En muchas ocasiones se dejó llevar por sus sentimientos, por su humanidad. Sus manos estaban muy manchadas de sangre, tan manchadas de sangre que Dios no le permitió construir el templo en su honor.
Ups. Jesucristo, hijo de David. Jule, qué terrible, ¿no? Hijo de Abraham. Abraham. En algún tiempo en el que hubo una gran necesidad, una gran escasez, en la tierra en la cual vivía Abraham, Abraham, que era un ganadero, rico, poderoso, de pronto ve que las vacas se le están enflacando y dice, vámonos corriendo para Egipto. Y al llegar a Egipto, como su esposa, aunque ya era una mujer de la tercera edad, con tal de que no le pasara nada a Abraham, porque dijo Abraham, híjole, cuando yo llegue a Egipto me van a decir o copelas o... Entonces Abraham falló un poquito en su fe y mintió. Mintió acerca de su esposa. Y entonces puso en riesgo la promesa de Dios. Pero un poquito antes, ¿qué hizo? O por ahí en ese tiempo. El Señor le hizo una promesa para él y su esposa, Sarai, que a través de él iba a haber bendición a todo el mundo y que él iba a multiplicarse. Y de pronto la esposa le dice que tenga relaciones sexuales con su esclava. Y Abraham, en vez de decir no me tientes con eso, no voy a hacer eso, Dios hizo una promesa y Dios va a cumplir su promesa. Hace algo un poquito similar a lo que hace Adán. Le cree a Eva y aquí él le cree a Sarai. Y entonces toma por mujer a una esclava. Pero la promesa de Dios no era para la libre, perdón, era para la libre, no para la esclava. Y entonces se mete con la esclava. Újule. Pero así empieza la tabla genealógica de Jesucristo. ¿Y qué es lo que nosotros podemos ver aquí? A dos hombres que de ninguna manera eran perfectos, sino más bien pecadores. El Señor Jesucristo viene a esta familia, una familia pecadora. ¿Qué es lo que dice Dios a través de Pablo? ¿Por qué? ¿Cómo le fue tomada a Abraham o en qué momento Abraham recibió la promesa? ¿Cuando estaba circuncidado o cuando estaba sin circuncidar? Cuando todavía no era circuncidado. Y entonces su fe le fue tomada por justicia. Y entonces vemos aquí a Abraham, un hombre que fue declarado justo delante de Dios. ¿Por qué? Por fe y solamente fe. Y encontramos a otro hombre, David, un hombre muy pecador. Pero ¿por qué el Señor, cuando nosotros leemos el libro de Reyes, que lo partieron en dos, y el libro de Crónicas, nosotros encontramos que reiterativamente el Señor, cuando viene un rey después de David, dice, cuando un rey hacía lo bueno, decía, hizo lo bueno, pero no como mi siervo David. Y después viene otro rey, hace algo bueno y dice, hizo algo bueno, pero no como mi siervo David. Y entonces uno podría sorprenderte y decir, caray, David, ¿pero qué no David quebrantó varios de los mandamientos de Dios? ¿Y por qué Dios dice, pero no como mi siervo David? Porque David, a pesar de sus pecados, se arrepintió. Cuando Dios le llamó la atención y lo castigó y lo azotó duramente,
En la mente de David, en el corazón de David, estaba la misma frase de Job. ¿Por qué hemos de recibir de Dios lo bueno y no lo desagradable? Porque Dios le dijo a David que él a todo aquel que toma por hijo lo azota y lo reprende. Entonces, cuando Dios reprendió a David por su mala conducta, David nunca renegó de Dios, no se quejó de Dios y no vio como que Dios estaba haciendo algo malo, sino más bien reconoció la justicia de Dios en su vida y aceptó la corrección de Dios. Aceptó los azotes de Dios. Por eso es que Dios dice de David que David es un hombre conforme, cuyo corazón es conforme al de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que el corazón de David es igual que el de Dios, no de ninguna manera. Que el corazón de David es un corazón como Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que hagamos lo bueno, que lo alabemos, que lo honremos, que pensemos en Él en todo momento y en todo tiempo, y eso es lo que hacía David. A David le iba bien y se ponía a cantar. Y a David le iba mal y también se ponía a cantar y le cantaba a Dios. Y en sus cantos, ¿qué hacía? Le suplicaba a Dios, le pedía a Dios por ayuda, por protección, porque lo librara de sus enemigos. Y por eso es que David fue un hombre con el corazón como Dios quiere. A pesar de sus pecados y a pesar de sus fallas, siempre adoró a Dios. No dejó de adorar a Dios ni siquiera en su lecho de muerte. Estaba ya bien anciano y adoró a Dios. Y aunque ya estaba un poco viejo y después de ser así muy inquieto cuando era joven, le vienen y le presentan a una muchacha muy joven y muy hermosa, la más hermosa del reino, y ya no la toca porque ya había aprendido su lección. Ya era viejito. Algunas lecciones las aprendió pronto y otras tardó para aprenderlas. Pero finalmente aprendió. Siempre estuvo dispuesto a aprender. Y entonces, ¿por qué de estos dos hombres pecadores Dios escoge que dentro de esta genealogía venga su hijo? La razón es bien sencilla. Es una palabra que es una palabra poderosa en las Escrituras. Gracia. Gracia. Por eso dice Dios respecto de Abraham, que la justicia de Abraham fue por gracia, no por obras. Y entonces, ¿por qué fue llamado David para ser rey de Israel? Si era un hombre pequeño, joven y débil, por gracia. ¿Por qué después le permitió seguir reinando por gracia a pesar de su pecado? Solo por gracia. Y entonces Jesucristo fue ahí de esa simiente, según la carne, solo por gracia. Y entonces Dios usa a estos dos hombres para ser el padre de una nación, para ser el Mesías, el Cristo, el ungido. Dios usa a uno para ser de una línea escogida. Y Jesús es el hijo de David, hijo de Abraham. Entonces es conectado con Abraham porque a través de Abraham todas las naciones iban a ser bendecidas. Es la promesa de Dios a Abraham. Entonces el Mesías tenía que ser descendiente de Abraham, porque la promesa de bendición a las naciones venía por Abraham. Pero la promesa de tener a un rey que gobernaría eternamente y por siempre vendría por David. Entonces, eso es lo que Mateo quiere presentar y por eso es que así empieza el Evangelio según San Mateo. Bueno, y como veníamos comentando hace un momentito, la vida de David de pronto va bien y ¡pum!, se equivoca. Y después, ¿qué pasa? Se endereza.
Abraham viene bien y de pronto se equivoca, tuerce el camino y después otra vez endereza. Pero, ¿qué pasó con los siguientes? ¿Qué pasó con Salomón? ¿Qué pasó con Isaac? Pero ¿qué pasó con los descendientes de ellos? Isaac mintió como su padre y después mintió el doble. Salomón, si David era un poco inquieto, no, pues David se multiplicó, ¿verdad? David se multiplicó en Salomón porque David era inquieto, pero su hijo salió, no ha hecho las cuentas, bueno, déjenme las hago, como 10 veces peor, aproximadamente. Pero ¿qué hay de los hijos de Salomón? Ups, la cosa se pone peor. E igual que pasa con Isaac. Isaac miente, ¿verdad? Pero ¿cómo se llamaba el hijo de Isaac? Tramposo. Ups. La cosa va hacia peor y entonces la historia del pueblo de Israel es un fracaso. Y entonces Salomón trajo semillas graves y grandes de pecado al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque él se casó con mujeres extranjeras y adoró a otros dioses y dejó que sus esposas los adoraran, y entonces el corazón de él se desvió. Y el de sus hijos, los hijos de Salomón eran hijos de mujeres extranjeras, y entonces sus hijos eran bien idólatras. Qué terrible. Y ahí tenemos, David fue padre de Salomón, cuya madre había sido esposa de Urías. Dios no nos presenta a hombres perfectos, sino a un Dios perfecto del cual necesitamos. Aquí Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, no hace a un lado que la madre de Salomón antes había sido esposa de otro hombre, Urías. Entonces, el hijo en la carne de David fue una decepción, sacudió a Israel y Dios con todo el derecho pudo haber cancelado su promesa. No por él, sino por los hombres. Pero todavía después de eso no lo hizo. Y entonces, un día de estos, a pesar de todos los fracasos de David, a pesar de los fracasos de Abraham, Dios mostró que gracia. Entonces Abraham tuvo un hijo cuando tuvo cerca de 100 años de edad. Y entonces el nombre de este hombre se llamó Risa. Risa porque pues se les hizo de gracia y también porque había alegría en sus corazones. Pero ¿qué pasó con esa simiente? Falló, Israel falló. Pero la Escritura nos dice que gracias a la falla de Israel es que Dios dio la oportunidad a todo el mundo. Dios le dijo, sal de tu tienda a Abraham y verás las estrellas, y así como las estrellas será tu descendencia. Y entonces ahí tenemos a Jesús, el Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver en esta genealogía? Gracia.
El día de mañana vamos a continuar hablando de la gracia. Dios muestra gracia. La salvación viene por gracia y la elección viene por gracia. Entonces, qué hermoso es saber esto, que todo lo que Abraham no pudo cumplir, porque era débil según la carne, y todo lo que David no pudo cumplir, porque era débil según la carne, pero de la misma manera, todo lo que Noé tampoco pudo cumplir, ni sus descendientes, ni lo que Adán pudo cumplir. Aunque tú puedes decir, oye, yo no he leído toda la Biblia y no conozco. En el caso de Adán, ¿cuántos mandamientos tenía? 1. Y entonces ahora viene alguien que viene a cumplir todo lo que ellos no pudieron cumplir. ¿Y por qué Dios manda a alguien con semejantes ancestros? Por gracia. Entonces el Señor Jesucristo nos muestra a través de esta genealogía, de la cual vamos a hablar mañana un poco más, que la gracia de Dios ha estado no solo con el pueblo de Israel, sino con todo el mundo a través de los siglos. El día de hoy tú y yo estamos reunidos, algunos desde su casa y otros aquí. ¿Por qué? Por gracia. Porque por gracia ustedes han sido salvados. Y esto no es algo que provenga de ustedes, sino que es un regalo de Dios para que nadie presuma. Entonces el día de hoy estamos aquí no para presumir que somos muy buenos. Estamos aquí no para presumir que, mira, otros están emborrachando y yo estoy en la iglesia y mira qué bueno soy. No, yo estoy aquí el día de hoy solamente por gracia, porque por gracia yo he sido salvado, igual que muchos de los que están en su casa en este momento y espero que también de los que estén aquí en este lugar reunidos con nosotros. Solo por gracia hemos sido salvados. Y el día de hoy estamos aquí para reconocer la gracia de Dios el Padre al enviar a su Hijo Jesucristo, Hijo único de Dios, Dios eterno, Dios creador del cielo y de la tierra, Dios que no tenía de ninguna manera la necesidad de enviar a su Hijo a la tierra. De ninguna manera, como algunos de pronto dicen en algún comentario, es que Dios se sentía muy solo, por eso nos quería. No, Dios no nos necesitaba. Porque el amor perfecto está ahí. Eternamente Dios el Padre amó a su Hijo. Eternamente Dios el Hijo amó al Padre. Eternamente el Padre amó al Espíritu Santo. Eternamente el Espíritu Santo amó al Padre y al Hijo. Entonces el amor perfecto estaba en Dios, en las tres personas, de tal manera que ellos no necesitaban a nadie. Porque tenían un amor no como el que tú y yo le podemos dar a Dios, porque nuestro amor es muchas veces defectuoso, sino un amor perfecto, santo, puro, excelente, eterno, infinito. Pero Dios quiso compartir su reino y su gloria con nosotros. Por eso Dios creó la humanidad, por eso Dios te creó a ti y a mí. Y Dios ha querido compartir toda su gloria y todo su reino con su creación, con nosotros. Muchos de nosotros hemos aceptado a Dios, como el único y verdadero Dios. Algunos otros todavía siguen sin aceptarlo. Si tú todavía al día de hoy no has dado este paso de aceptar a Jesucristo como Rey, como Dios, como Hijo único de Dios, yo te invito a que aceptes esta invitación y que permitas que Jesucristo reine en tu corazón, que reine en tu vida, que le dejes dirigir tu vida de tal manera que, así como estos hombres, David, Abraham, que recibieron la gracia de Dios y por gracia fueron salvados, también tú
seas salvo del juicio de Dios, del castigo de Dios, que seas salvado también del pecado, que seas salvado de la influencia del maligno, que seas liberado de tus deseos carnales, que permitas que Dios esté en ti y que el día de hoy, si no ha habido antes otra, que el día de hoy verdaderamente comience una Navidad, que Cristo nazca en ti, que recibas el gran regalo de Dios hoy. Y si ya lo has recibido días antes, meses antes, años antes, te alegres junto con nosotros y con todos los que en cualquier parte del mundo invocan a Jesucristo como Dios. Amado Señor, te doy gracias porque hoy con alegría, con gratitud reconocemos la gran bondad que has tenido con la humanidad, la misericordia y la gracia que has mostrado con hombres pecadores como David, como Abraham y con toda su descendencia, Señor. Y te damos gracias porque tú nos has injertado en el tronco, en la familia de la promesa, en la familia de Abraham. Gracias te damos, Señor, porque a través de tu gracia tú has formado un solo pueblo, de tal manera que ahora nos podemos reunir con todos aquellos judíos que creen en el Mesías, que creen en Cristo, con todos los judíos mesiánicos. Y podemos juntos alabar y bendecir tu nombre, Dios Padre, y también el del escogido, Jesús. Dios salva, el escogido. Gracias, Señor, porque tú lo escogiste, pero también porque nos has escogido a nosotros para que en esta noche te bendigamos y te alabemos. Y en su nombre nos reunimos hoy para bendecirte, cantarte y alabarte. Amén.